Todo empieza con algo tan frágil como un copo de nieve flotando en medio del vacío. La cámara se acerca curiosa y de pronto ese copito se convierte en un mundo entero, un paisaje de hielo, cristales brillantes y montañas gigantes que parecen tocar el cielo. Descendemos rápido hasta un pequeño pueblo lleno de luces y espíritu navideño. No hay como Villa Quién cuando es Navidad. Pero no todo es tan perfecto, porque arriba, en una montaña inclinada y oscura, está la cueva de alguien que no soporta la Navidad. No, señor. Así arranca El Grinch de 2000, la versión de Universal dirigida por Ron Howard bajo Imagine Entertainment. Hasta ese momento, la única adaptación del cuento del Dr. Seuss, publicado en 1957 por Theodore Geisel, era el clásico animado de Chuck Jones, ese que la tele repetía religiosamente cada Navidad desde hace más de 30 años. Y claro, ambos contaban la historia del amargado Grinch que odia la Navidad, se mete a robar todo y aprende que el espíritu navideño no depende de regalos. Pero tanto el cuento como el especial animado dejaban algo sin explicar. ¿Por qué el Grinch odiaba tanto la Navidad? Tal vez alguno de sus zapatos le apretaba. Todo se resumía en su famoso corazón 2 tallas más pequeño. La película de 2000 decidió abrir ese misterio, contar su origen y de paso construir todo un mundo, una villa completa, una población entera de los quienes y un Grinch con un diseño inspirado directamente en las ilustraciones excéntricas del propio Seuss. ¡El Grinch! Y producir este mundo fue una locura, de las más grandes que recuerda Hollywood. Michael Corembley, diseñador de producción habitual de Ron Howard, estuvo en Ransom y Apolo 13. Levantó decorados gigantescos desde la guarida del Grinch en lo más alto del monte Crumpit hasta todo el centro de Villa Quién. Literalmente llenaron los estudios más grandes de Universal con sets enormes y súper detallados. En efectos prácticos, Allen Hall, nominado al Oscar por Backdrop, y su equipo Special Effects Unlimited tuvieron que armar un escuadrón gigante, 58 técnicos solo para manejar lo que pasaba en el set. Una locura operativa. Bueno. Y en el maquillaje, hermano, aquí sí se fueron al extremo. Rick Baker, leyenda absoluta, no solo transformó a Jim Carrey en el Grinch, lo cual ya era una misión suicida por sí sola. Sinovation hacía 90 maquillajes diarios para todo el elenco de los ¿quiénes? 90 por día. Tanto así que el Grinch se convirtió en la producción con más trabajo de maquillaje en la historia, superando incluso a El Planeta de los Simios y todas sus secuelas. A eso súmale los efectos digitales. El supervisor Kevin Mack y el productor Kurt Williams tenían que coordinar a Digital Domain, que aceptó este proyecto como el más grande desde su creación en 1993, y aunque ya era enorme al arrancar, terminó siendo el doble. Las tomas de efectos crecieron tanto que hubo que llamar a otros estudios para terminar todo a tiempo. Con tantos maquillajes extremos, efectos por todos lados y la posibilidad de que grabar en un lugar nevado se convirtiera en un infierno logístico, el plan lógico era rodar casi toda la película dentro de los estudios. Interiores, exteriores falsos, todo controladito. Pero hubo un detalle que cambió la visión de la producción: la pesadilla de Brian Grazer. Sí, literal, una pesadilla. El productor de Imagine le contó a Ron Howard que había soñado que el Grinch se veía chico, como si fuera una obra teatral. Y Ron, que confiaba muchísimo en la intuición de Brian, tomó eso como una señal. Y así, en vez de pensar en sets de 120 por 90 metros, empezaron a pensar en un mundo entero. Y eso, claro, cayó como una bomba para Digital Domain, porque significaba que tendrían que ampliar cada rincón, cada valle, cada montaña, básicamente construir Villa Quién en 3D alrededor de los sets, pero era la única forma de evitar que la película se sintiera predeterminada, plana o pequeña, y muchas escenas directamente serían creados por completo en computadora sin ningún elemento real. Para Howard, que venía de dirigir películas con efectos grandes como Willow y Apolo 13, eso fue entrar de cabeza a la nueva era digital, pero también había trampas. Una de las más comunes en películas con muchos efectos es quedarse pegados en planos fijos y seguros sin nada raro, y Ron Howard no quería ni escucharlo. El Grinch es un loco por completo y tiene demasiada energía, así que él decidió que la cámara se moviera y que el público sintiera ese ritmo. Por eso, junto al director de fotografía, Don Peterman, evitaron la estructura clásica de primer plano, corte, plano general, corte. No, Howard quería movimiento constante,
una cámara viva, flotante, que mostrara las curvas de Villaquién, los bordes del pueblo, la cima del monte Cramping, todo en transición. Incluso aplicó un recurso que había usado en Apolo 13, montar la cámara en una plataforma circular inclinada entre 50 y 60 grados para crear una sensación de flotación, de equilibrio raro, casi como si el mundo de los quienes tuviera su propia gravedad. Ese movimiento constante complicaba muchísimo el trabajo de efectos visuales porque cada toma era un desafío, pero también hacía que Villaquién se sintiera viva. Además de eso, Howard, Peterman y el productor Todd Hallowell, que también dirigió la segunda unidad, decidieron que gran parte de la película se filmara con lentes gran angulares. La razón, hacer que todo se sintiera más grande, más épico y menos un set de estudio. Pero hacer esto también complicó más aún los efectos, ya que como las escenas siempre estarían descubiertas, los efectos digitales iban a estar expuestos todo el tiempo. No había dónde esconderlos, así que Digital Domain tenía que entrar al proyecto desde el día cero. No podían grabar primero y llamar a los efectos después. Había que construir el mundo real y el mundo digital al mismo tiempo. Digital Domain leyó el guión del Grinch en julio de 1999 y se unió oficialmente al mes siguiente. Kevin Mack y su equipo estuvieron físicamente en el set desde el primer día de rodaje, en septiembre, y no se fueron hasta el final. Estuvieron involucrados desde el inicio, proponiendo ideas, ajustando cosas, incluso en la corrección de color del último rollo. ¡Qué ingenioso! Pero no se trataba solo de crear un mundo funcional, sino un mundo zeusiano, un mundo donde nada es normal, donde todo es raro, curvo, juguetón, extraño, pero creíble. ¿Cómo traducir los dibujos 2D con esas líneas imposibles y deformes del Dr. Seuss a un mundo 3D realista sin perder estilo? Pues el encargado de establecer las reglas para este look Seuss fue Michael Korenblit, el diseñador de producción. Con su equipo de arte, incluyendo al supervisor Dan Webster y al coordinador de construcción Terry Scott, comenzaron por el corazón de todo: Villaquién. Korenblit le planteó a Ron Howard una idea muy clara. Villaquién debía sentirse como un pueblito medieval perdido en un paraíso alpino navideño. Luz cálida, nieve, árboles, pero sin caer en el cliché de aldea de Santa Claus donde todo parece un adorno. El lugar debía sentirse real, con historia, con capas, con edificios de distintas épocas. Así, siguiendo una pista del guión, el Grinch creció criado por dos viejitas. Korenblit imaginó que esas señoras podían haber salido de una obra de Tennessee Williams, y con esa vibra diseñó la casa de la infancia del Grinch, una especie de edificio antiguo sacado del barrio francés de Nueva Orleans. El ayuntamiento mezclaba columnas jónicas y una cúpula clásica con formas absurdas, redondas, exageradas y criaturas decorativas típicas del espíritu Seuss. Vaya, eso me alivia. Los grandes almacenes tenían inspiración en centros comerciales parisinos Art Nouveau del siglo XX, pero siempre pasado por el filtro curvilíneo y playful del Dr. Seuss. Y para darle vida a todo ese estilo, Korenblit tomó una decisión interesante. En vez de trabajar desde planos, trabajó desde maquetas y esculturas en arcilla, porque nadie sabía cómo se verían estas locuras en 3 dimensiones, y él quería descubrirlo probando cosas con las manos. Fueron esculpiendo maquetas, fotografiándolas, escaneándolas y retocándolas digitalmente. Pero aún así sentían que faltaba algo, hasta que un día, de casualidad, Korenblit cortó un pedazo de cartulina con forma de puente en espiral y lo puso sobre la maqueta de la plaza. Y ahí tuvo su momento eureka. Se dio cuenta de que las ilustraciones de Seuss estaban llenas de diagonales dinámicas que guían la mirada, escaleras sin barandas, torres torcidas, curvas que suben y bajan como si fueran montañas rusas. Y decidió llevar eso al límite: puentes voladores sin barandas, escaleras retorcidas, rampas que subían 15 metros sobre el set y tubos de acero cubiertos de espuma con formas de curvas que parecían sacadas de un parque temático zeusiano. En resumen, nada era recto, lo que para él y sus 250 trabajadores era la peor y la mejor noticia al mismo tiempo. Durante 4 meses en el escenario 12, el más grande de Universal, construyeron los exteriores de los principales 12 edificios de Villaquién usando yeso, poliestireno, moldes y toneladas de trabajo artesanal. Un pueblito entero fabricado a mano, pero con el caos perfecto del Dr. Seuss. Sí, me agrada. Mientras en un escenario enorme construían la plaza y los exteriores de Villaquién, en otros rincones del estudio el equipo se dedicaba a levantar los interiores del pueblo usando listones, yeso y toneladas de paciencia. Y
Y claro, Villaquién sin nieve sería como el Grinch sin su sentido del humor. ¡Buga, buga! Así que el supervisor de efectos especiales Allen Hall tuvo que inventarse una solución gigante. Usaron 152,000 libras de mármol triturado suficientes para cubrir 9 campos de fútbol. Las máquinas de nieve normales no servían. Nos tocaría rellenarlas cada 10 minutos, decía Hall. Así que construyeron unas bestias de 7 metros de diámetro, máquinas personalizadas que lanzaban el material de manera eficaz a áreas enormes. Todo esto coordinado por computadora, permitiendo ajustar la densidad de la nieve, cuántas máquinas se activaban y cuándo. La producción también se puso creativa con los espacios más importantes. En el escenario 27 levantaron una extensión enorme de la cueva del Grinch, una estructura de 24 metros de altura, pero apenas la primera unidad terminó de filmar ahí, tiraron todo abajo para construir el pico del Monte Crumpit, que iba desde 5,5 metros bajo el nivel del suelo del escenario hasta casi 14 metros hacia arriba. Esta cueva del Grinch fue una locura y fue construida nada menos que sobre el histórico escenario de El Fantasma de la Ópera. Pero, ¿por qué fue tan grande? Pues porque Jim Carrey iba a ser de Jim Carrey. Moverse, saltar, improvisar, necesitaban libertad. Así que construyeron una enorme rampa en espiral con cámaras en distintos niveles del escenario para capturar toda esa energía. Pero al mismo tiempo, la cueva debía transmitir soledad absoluta. Solo como porque estoy aburrido. Antes de construir nada, Coren Blitt, Kurt Williams y Kevin Mack tuvieron que decidir qué partes de Villaquién se construirían físicamente y cuáles serían completamente digitales. Era un rompecabezas complicado, poco tiempo, presupuesto ajustado y un mundo enorme que debía sentirse vivo. Digital Domain necesitaba crear todo lo que se extendiera más allá del set real, los edificios al fondo, las colinas del Valle de Quien, las montañas alrededor y los picos helados conocidos dentro del equipo como las tierras baldías. La pieza clave del paisaje era la casa del Grinch en la cima del Monte Crumpit, así que empezaron por ahí. El equipo creó un modelo de previsualización de Crumpit y de todas las montañas alrededor, incluidas la montaña de Quien, que fue concebida para ser el doble de alta que el Everest. En un valle cerca de la cima de esa montaña descomunal se encontraba Villaquién, mientras que Crumpit sobresalía aún más, visible a kilómetros de distancia. Matthew Butler, supervisor de CGI, explicó que arrancó con una esfera digital de tamaño de la Tierra. Desde ahí elevó montañas y luego subió la cámara virtual hasta 18 kilómetros, la altura que Kevin Mack consideró perfecta para que la montaña Villaquién se sintiera como la cima del mundo. Ese modelo digital no solo servía para definir montañas y valles, sino también para decidir dónde debía existir geometría 3D real y dónde podían usar pinturas mate 2D. Necesitaban 32 kilómetros de geometría 3D para permitir esos movimientos gigantes de cámara. Más allá de ese punto, podían mezclar 2D y 3D sin problemas. Con eso lograron tomas y vistas de paisajes increíbles como el de este amanecer y muchos otros más. Para que más o menos vean, la película tuvo 600 tomas de efectos, lo que sumaron 43 minutos de tiempo en la pantalla. Digital Domain hizo todo eso además de crear edificios cercanos para poder expandir ese pueblo mágico y hacerlo creíble. La gente muchas veces o siempre dice que el Grinch es solo maquillaje y actuación, pero no, la película fue posible gracias al increíble CGI utilizado de manera inteligente. Pero para que el mundo digital del Grinch se sintiera vivo, no solo bastaba con montañas y cielos, también necesitaban árboles que parecieran reales desde cualquier ángulo. El equipo de sombreadores de Digital Domain creó una biblioteca de 14 modelos distintos de árboles diseñados para poder rotarse, escalarse y mezclarse entre sí. Por ejemplo, en esta toma amplia, locamente, podemos ver hasta 40,000 árboles digitales. Y mientras ellos levantaban esos entornos gigantes virtuales, en el set pasaba algo bien curioso. Los monitores de video tenían una vista en tiempo real del mundo digital que no existía físicamente. Con un solo fotograma capturado del video de producción, el equipo hacía un tracking rápido y colocaba encima la montaña, el terreno o cualquier edificio digital. Gracias a esto, Ron Howard literalmente podía ver dónde estaba el Monte Crumpit respecto a Villaquién, aunque todo fuera pantalla azul. O sea, hacían una composición preliminar ahí mismo en el set. Era improvisación digital, pero precisa y servía. Y cuando Ron ya entendía la geografía, filmaba como si realmente estuviera rodeado por todo ese valle seusiano. Temía que fuera eso.
Mientras todo ese mundo se construía digitalmente, Rick Baker se encargaba del otro 50%, los habitantes de Villa Quien, desde los ciudadanos de Quien hasta obviamente el Grinch. ¡El Grinch! Jim Carrey era la elección obvia. Su capacidad para deformar su cara y su cuerpo era casi sobrehumana, perfecta para un personaje que es mitad criatura, mitad emoji viviente. Y el Grinch no era solo un personaje más del Dr. Seuss, era un reflejo personal del autor. En la historia, el Grinch ha odiado la Navidad durante 53 años. ¡Odio la Navidad! La misma edad que tenía Geisel cuando publicó el cuento, y como detalle extra dicen que la placa del auto de Seuss decía Grinch. Para el diseño, Baker y su equipo empezaron con un molde completo de Carrey, pero Baker quería ideas frescas, así que mandó a su gente a trabajar por separado para evitar que copiaran conceptos entre sí. Al final, Ron Howard y Brian Grazer terminaron eligiendo el diseño del propio Baker, menos caricaturesco y más funcional. Por ejemplo, alinearon la nariz del Grinch a la nariz real de Carrey para que pudiera respirar bien durante el rodaje, algo crucial cuando estás metido en una armadura de pelo verde durante horas. Aún así, Baker siguió ajustando y terminó fusionando su diseño con el de otros artistas, como Eddie Young, que proponía un hocico más grande y una nariz más arriba casi entre los ojos. Durante las 10 pruebas de maquillaje que le hicieron a Carrey, quedó claro que el actor tenía un rango de expresiones tan extremo que incluso con prótesis completas, seguía moviendo la cara como si no llevara nada. En una prueba digital, cuando estiraron su cuello para ver si el maquillaje aguantaba, Ron pensó que habían animado las cejas, pero no, era Carrey moviéndolas de verdad. Aún así, Jim seguía sintiéndose incómodo. En un momento de frustración pidió eliminar todas las prótesis y simplemente pintarlo de verde. Pero ese mismo día vio una foto de diseño completo del Grinch con su traje y ahí cambió todo. Reconoció que ese era el Grinch que quería interpretar, se sacrificaría para lograr ese objetivo. Pero cuando todo ya estaba listo, otro obstáculo apareció 2 días antes de empezar el rodaje. Un ejecutivo de Universal llamó para decir que si ya estaban pagando 25 millones por Carrey, tenía que verse su cara. Exigió pintarlo solo de verde. Baker hizo la prueba y quedó clarísimo que la versión sin prótesis no tenía alma. Esa demostración terminó de convencer al estudio. Así, el diseño completo, el que todos recordamos, recibió luz verde. Como Baker tenía que dividirse entre el profesor Chiflado 2 y el Grinch, el encargado del maquillaje diario fue Kazuhiro Tsuji, un artista que Baker consideraba el siguiente gran talento del maquillaje. Tsuji ya conocía bien a Carrey por las pruebas previas y sabía que la transformación diaria sería agotadora. Por eso, Sinovation organizó un tráiler entero lleno de prótesis precoloreadas para ahorrar tiempo. Había trajes de piel, múltiples dentaduras postizas deformes y varios pares de lentes de contacto amarillos. No lo creo. Jim llegaba entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Primero le suavizaban el cabello y le aplicaban una capa protectora en la piel. Luego venían las 3 piezas principales: la frente que bajaba hasta la nariz, una pieza de nuca que abrazaba las orejas y el hocico que cubría los pómulos. Todo se pegaba con un adhesivo médico que se dejaba secar por completo para que cada pieza funcionara casi como una calcomanía. Y después venía la pintura verde que unía las zonas expuestas, una peluca rebelde y el traje en capas, licra, espuma moldeadora y una última capa con pelo sintético y de Jack. Cuando todo salía perfecto, sin pausas, el proceso duraba un poco más de 2 horas, aunque Jim Loco Carrey afirmó que pasaba sentado en esa silla casi 8 horas. O al menos eso le pareció por la tortura. Estos niños ya no sienten nada por culpa de las películas y la televisión. Pero adaptarse al traje fue durísimo para el actor. Carrey sufría claustrofobia y decía que el proceso lo hacía sentir como si lo estuvieran enterrando vivo. Y más de una vez salió corriendo del set arrancándose partes del maquillaje, insultando y tratando mal a Tsuji. Lo peor eran las lentes escleróticas que cubrían casi todo el ojo y que con toda la nieve artificial en el aire acumulaban polvo que le causaba dolor constante. Quitárselas significaba exponerse aún más al polvo, así que la mayoría del tiempo la única opción era aguantarlas. Para 5 tomas puntuales donde Jim no pudo usar lentes, Reading and Hide Studios creó ojos digitales del Grinch usando un escaneo 3D que tenían de un proyecto previo. Integraron esos ojos cuadro por cuadro usando herramientas internas y ajustando el límite entre el maquillaje verde y el tono rosado de los párpados. Pero aún con ese respiro digital, Carrey pasó 92 días metidos en prótesis, lentes, dientes y un traje completo. Para ayudarlo psicológicamente, la producción contrató a un ex SEAL de la Marina que le enseñó técnicas mentales para soportar el encierro del maquillaje. Y poco a poco Carrey terminó aceptando que esa sería su vida por 3 meses. Por supuesto que sí.
En ocasiones, cuando tenía un mal día, le pedía a Ron Howard que probara usar el maquillaje para que entendiera lo extremo que era. Un día, Ron apareció en el set y ha transformado en el Grinch después de pasar horas en la silla. Cuando se acercó a Kerry, este ni siquiera lo reconoció, hasta que Ron habló y ahí entendió lo que su director había hecho por él. Una experiencia parecida ocurrió cuando Eddie Murphy pasó por el set completamente disfrazado como Sherman Clamp. Kerry vio a otras estrellas atrapadas bajo kilos de maquillaje y por primera vez sintió algo muy parecido a solidaridad entre monstruos de látex. Aunque el maquillaje del Grinch era una locura en sí mismo, lo verdaderamente abrumador fue transformar a toda una población completa. ¿Los quién? La idea siempre fue mantener ese estilo visual salido directamente de los dibujos del Dr. Seuss, pero ahí estaba el verdadero reto, porque una cosa es ver a un personaje adorable en una página y otra muy distinta es llevarlo a la vida real sin que parezca una criatura salida de una pesadilla. Una traducción literal hubiera sido terrorífica, labios enormes, narices entre los ojos y proporciones que en persona simplemente no funcionaban. Rick Baker tenía apenas 6 meses, en vez de un año entero, para presentarle el diseño final al equipo, así que empezó a sacar maquetas de arcilla, pruebas rápidas y prototipos sobre miembros de Sinovation. Incluso se maquilló él mismo, para probar opciones más rápidas, porque había muchísimos niños actores con horarios restringidos, usó a 2 de sus hijas para testear dentaduras, pelucas y un maquillaje más económico. Todo esto se grababa en video y se enviaba a Ron Howard y a Brian Grazer, pero Ron todavía estaba enfocado en otras cosas y no definía qué camino tomar, mientras el reloj avanzaba sin piedad. Y a eso se sumaba que el casting de los quién aún no estaba cerrado, y el maquillaje dependía totalmente del rostro del actor. Un aparato creado para una cara redonda se ve desastroso en alguien con pómulos muy marcados, y Baker no permitiría ni una sola imperfección. Si aparecía una burbuja de aire en el látex, por mínima que fuera, había que rehacer la pieza. En primer plano, cualquier arruga podía verse como una montaña de 3 metros en la pantalla. A veces, hacía hasta 4 pasadas de espuma para lograr un resultado perfecto. Y ahora multiplica eso por más de 90 actores que debían transformarse en quién todos los días. Los bordes de las prótesis tenían que ser tan delgados que prácticamente se desvanecían sobre la piel, pero había un problema. Cuando un actor se quitaba la pieza al final del día, ese borde quedaba destruido, así que cada intérprete necesitaba una pieza nueva todos los días. Cuando finalmente Ron eligió un diseño, con hocico al estilo Seuss y una nariz levantada, Sinovation arrancó con la producción en masa. Ya llevaban 3 meses de pruebas cuando llegó la llamada que nadie quería recibir. A la gente les estaban pareciendo demasiado inquietantes. 2 meses de trabajo directo a la basura, y el equipo tuvo que rehacer todo con un estilo menos extremo, más humano y más amable. Trabajaron turnos de 24 horas para no atrasar el rodaje. El diseño nuevo suavizó los rasgos, sobre todo en las mujeres, haciéndolas más atractivas y menos caricaturescas. El maquillaje final para los personajes principales incluía hocico, pestañas exageradamente largas, narices y orejas grandes y prótesis corporales para crear pechos y traseros enormes, tan grandes que tuvieron que construir baños con puertas extra anchas cerca de los estudios, porque literalmente no pasaban. Bien hecho. Aplicar un maquillaje completo tomaba entre 2 y 3 horas. Los personajes secundarios, como los acróbatas del Circo du Soleil, recibían una versión más básica: hocico, orejas, pestañas grandes, dientes y pelucas personalizadas, algo que podían hacer en la mitad del tiempo. Al principio, para los extras del tercer nivel, usaron máscaras completas de una sola pieza, pero en los primeros días de rodaje se dieron cuenta del problema. En cámara siempre había alguien detrás del protagonista intentando asomarse, con una expresión fija, sin vida, que daba miedo. Todos esos personajes terminaron recibiendo un maquillaje real, aunque fuera simple, normalmente una nariz pintada y pestañas postizas. Para manejar a casi 100 quién diarios, Rick reunió a 65 maquilladores de toda la industria, entrenados por el propio equipo de Sinovation. Tony G supervisaba todo, junto a artistas como Amanda Llewellyn y Kim Romero. La jefa de peluquería, Silvia Nava, fabricó 150 pelucas y postizos en tiempo récord, apoyándose en veteranas del viejo Max Factor que trabajaron desde sus casas por las noches. Claire Fluin y Maria Sandin hicieron todos los trajes de spandex del Grinch. Jim McLaughlin dirigió el departamento de moldes, produciendo cientos de ellos para satisfacer la demanda. Pero con todo esto faltaba resolver un tema gigantesco: ¿dónde maquillar a tanta gente al mismo tiempo? Baker pidió una reunión con los productores y asistentes. La solución fue construir 60 estaciones de maquillaje dentro de un estudio de Universal, módulos completos con espejos, iluminación fluorescente, estantes
digitales y tomas eléctricas, todo hecho a medida. Además, Tony G organizó una enorme sala de almacenamiento donde 3 personas se aseguraban de que cada estación recibiera suministros nuevos todos los días. El departamento de espuma trabajaba días y noches para entregar miles de piezas. Muchos trabajaban hasta las 2 de la mañana y se despertaban a las 4 pensando, me olvidé del cuello. Aún así, increíblemente todo funcionaba. Era una verdadera coreografía de maquillaje, planillas de continuidad, rotaciones, turnos cronometrados en pizarra gigante. Y contra todo pronóstico no hubo caos ni mal humor, la energía era buena. Todos estaban emocionados de participar en una producción histórica para el maquillaje en el cine. Incluso entre los actores se formó una pequeña comunidad de quienes pasaban horas juntos en las estaciones, comían ahí mismo, conversaban maquillados, literalmente vivían como habitantes de Villaquién antes de pisar el set. Pero aún con la enorme cantidad de actores maquillados que ya llenaban los estudios, había momentos en los que Villaquién necesitaba verse muchísimo más poblada. Así que Digital Domain entró al rescate y creó cientos de quienes digitales para completar las multitudes, tanto en los sets reales como en los escenarios totalmente virtuales. Incluso hubo tomas en primer plano con pequeños quien que hubiera sido imposible lograr con actores reales, como los pequeños de Pee-wee. En varias escenas, literalmente, todos los personajes que ves son digitales. Para construirlos, los artistas digitales partieron de escaneos en 3D de los moldes y prótesis creados por Sinovation. Pero el verdadero truco fue el sistema que inventaron para no tener que moldear y animar cada personaje uno por uno, porque eso hubiera sido eterno. La idea era crear algo parecido a un genoma digital, un conjunto de genes visuales que pudieran generar variaciones infinitas de quienes, más altos, más bajitos, más redondos, más arrugados, más jóvenes, más viejitos, lo que fuera. El equipo armó una especie de línea de ensamblaje, dividiendo todo en modelos base, hombres, mujeres y niños. Desde esos prototipos podían generar nuevas versiones simplemente combinando proporciones, piezas y rasgos diferentes. Nada de empezar desde cero, el sistema podía cambiar formas completas, agregar arrugas, ajustar barbillas, modificar rasgos, sin tener que rehacer el esqueleto, las texturas o los controles de animación cada vez. Todo esto funcionaba gracias al kit de construcción de Quien, un sistema interno con un interfaz tan sencillo que incluso los pintores de textura podían crear personajes. Por las noches, el software generaba automáticamente 30, 40 o más quienes nuevos, todos listos al siguiente día, con su fotito incluido en una página interna. Los animadores entraban ahí y escogían el personaje que querían usar, incluso con su ropa y accesorios seleccionables desde una biblioteca digital. Y si el cuerpo cambiaba, la ropa se adaptaba sola. Al final, tanto los actores maquillados como los quien digitales terminaron coexistiendo dentro de los sets reales y los mundos creados por computadora para contar esta historia navideña. Es lo único que importa, ¿cierto? La película abre con un viaje visual espectacular hacia el interior de un copo de nieve, un homenaje directo al universo del Dr. Seuss, y fue una de las tomas más complejas de todo el proyecto. De hecho, fue la primera en comenzar y la última en terminar. El interior del copo es como una enorme cueva de hielo seussiana, llena de curvas, cristales y escarcha. Para crearla se usó un tipo especial de geometría llamada isosuperficie, que permite formar estructuras orgánicas combinando ruidos y frecuencias, como si las formas crecieran solas. El sombreador de hielo contenía desde cristales facetados hasta zonas translúcidas perfectas para que la luz se filtrara de forma natural. Dentro de esa cueva también flotaban nubes volumétricas creadas con herramientas propietarias. Estas nubes 3D eran tan realistas que la luz se comportaba igual que en la vida real. Se atenúa, forma rayos, genera sombras suaves. Ese tipo de detalle que hacen que el mundo digital se sintiera vivo. Esas mismas nubes se usaron para la atmósfera del Monte Crampit y otras zonas de Villaquién. La cámara nos lleva por las montañas nevadas, por Villaquién y finalmente al imponente Monte Crampit hasta llegar a la famosa cueva del Grinch. Ahí, nuestro ermitaño peludo aparece revisándose con un monitor de rayos X casero. Y ese corazón diminuto que todos recordamos no estaba ahí por arte de magia. ¡Sí! Para crear esa toma, el equipo de Centropolis Effects tuvo que componer la imagen y añadir animación de celuloide tradicional hecha por David Spafford. Jim Carrey sostenía un monitor azul y sobre él se integró la ilustración, un corazón arrugado, costillas rotas y hasta un tenedor y una uña perdidos dentro del cuerpo del Grinch. Encima de eso, le agregaron interferencias, líneas negras y un parpadeo para que se sintiera como un monitor viejo que el Grinch ajusta a golpes y girando perillas.
va a quedar así. Ese tono de cuento oscuro también está en la escena donde retrocedemos al nacimiento del Grinch, bebés quienes flotan por el cielo en paraguas mágicas, excepto él. Mientras los demás caen perfectos directo a sus hogares, el bebé Grinch muestra su mal carácter desde el minuto 1, empujando otro paraguas como si ya le fastidiara la existencia. Y para rematar, su canasta termina pegando contra un árbol frente a la casa de dos ancianas. Así arranca su triste primera noche. Para estas tomas, Digital Domain creó toda una bandada de paraguas digitales usando animación procedimental. Fueron planos gigantescos, una panorámica de 240 grados sobre el mundo completamente virtual lleno de montañas, nubes en perspectiva y las luces de Villa Qian brillando allá abajo. Cuando el paraguas del Grinch pasa frente a la cámara, incluso hicieron un pequeño enfoque digital para que se sintiera real, como si estuvieras usando una cámara física dentro de ese mundo del Dr. Seuss. Pero el Grinch bebé no era digital. Sinovation lo construyó como dos marionetas de látex de unos 60 centímetros. Sí, Rick Baker esculpió la cabeza, Aaron Sims el cuerpo y cada versión tenía un propósito distinto. Una era radio controlada para tomas lejanas, la otra para primeros planos, se animaba con varillas y mecanismos súper precisos. Había titiriteros moviendo la cabeza, los brazos, las manos, mientras Baker controlaba los ojos con un dispositivo especial. Y todo lo que quedaba al descubierto, como los titiriteros visibles en la silla alta del bebé, era borrado a mano cuadro por cuadro por el equipo de Centrópolis. Y luego de esto viene el momento en el que Cindy Lou, conmovida por esta historia, decide nominar al Grinch como amo de la alegría navideña. ¡Yo propongo al Grinch! El descenso del Grinch desde su montaña hacia Villa Qian era un caos maravilloso. Lo vemos lanzándose por un tubo de basura que mezcla un túnel digital creado por Digital Domain con una plataforma rotatoria de acero construida por el equipo de efectos especiales, donde Jim Carrey iba pegado mientras lo giraban, lo tumbaban y lo levantaban como si realmente estuviera cayendo sin control. Sí, fue real. Cuando por fin sale del contenedor de basura en medio de la fiesta, esa secuencia también dependía de efectos prácticos. Cilindros neumáticos levantando la tapa, cables volando a Carrey o a un doble acrobático e incluso una especie de catapulta medieval que lo lanzaba para simular rebotes exagerados. Como la estructura podía esconderse con ángulos de cámara, ni siquiera hizo falta borrarla digitalmente. ¡Una locura! Después viene una de mis escenas favoritas, el Grinch prendiendo fuego al gigantesco árbol navideño de Villa Qian. Digital Domain creó un árbol digital que colapsaba usando sistemas L, partículas y técnicas de sombreado. Mientras tanto, el equipo práctico disparó fuego real desde cilindros que soltaban propano en espiral sobre un árbol ennegrecido. En la composición final, ese fuego ascendía arrasándolo todo hasta dejar solo el esqueleto quemado y una estrella digital cayendo con un golpe seco. Y después de esto, ya en su guarida el Grinch decide robar la Navidad. Para eso arma un trineo cohete improvisado. La versión digital creada por Digital Domain tenía que coincidir a la perfección con el trineo real que el equipo de efectos especiales construyó en acero, fibra de vidrio y aluminio. Esa mezcla permitía filmar a Carrey dentro del trineo real y luego integrarlo en el digital cuando ya la toma lo necesitaba. A veces el trineo práctico solo servía para tener la luz correcta y Digital Domain aislaba a Carrey cuadro por cuadro para colocarlo dentro del vehículo generado por computadora. ¡Vamos a morir! Al momento de descender por la montaña, todo el entorno era digital. Montañas, árboles, atmósferas, humo del cohete y hasta un Max digital, el perro que volaba en espiral alrededor del trineo antes de caer de vuelta adentro. Dave Stern se encargó de ensamblar muchas de estas tomas complejas. Perdí un poco la compostura. Y hablando de tomas de efectos, no podemos olvidarnos de algunos que son muy curiosos. Por ejemplo, el de los calcetines caminando solos. Esto se logró sujetando dos cuerdas súper delgadas, las cuales eran jalados desde afuera de cámara con mucho cuidado. Se necesitó de un montón de repeticiones para que la toma quedara perfecta. ¿Y qué onda con esta botella que el Grinch mastica? Pues no es una botella real y tampoco es de azúcar. La del azúcar, aunque liviana, sigue siendo peligroso. Por eso tuvieron que diseñar una botella especial usando resina, un material más amigable, y el resultado con los efectos de sonido es loquísimo.
Y sí, seguramente ya sabes cómo se hizo esta escena donde esta mujer lanza con una máquina luces navideñas a más no poder a su casa. Pero la cosa es que aquí las luces no están siendo lanzadas, sino jaladas y succionadas por esta máquina especial. Y ya en postproducción invirtieron la toma para crear el resultado final. Y finalmente en Villaquién, el Grinch empieza a robar cada adorno usando técnicas exageradas inspiradas en la animación clásica. Uno de estos inventos era un tubo de vacío capaz de succionar decoraciones completas de una sola jalada. Para crearlo, el equipo de efectos especiales armó un monstruo mecánico, un banco de 8 cilindros hidráulicos de casi 4 metros que funcionaban como un tirón industrial. Ponían un cable alrededor de cualquier objeto, ajustaban la presión y listo, podían jalar un sofá, un árbol, un mueble enorme o lo que quisieran, disparando los 7 metros fuera del cuadro con solo presionar un botón. Los efectos prácticos siempre van a ser increíbles. Y claro, no podía faltar la bolsa del trineo hinchándose hasta convertirse en esa montaña imposible que parece romper todas las leyes de la física. La idea inicial era llenarla de poliestireno, pero Hall se dio cuenta de que esa bolsa de 5 metros y medio, incluso rellena de espuma ligera, podía ser un peligro total. Y más aún cuando en la secuencia final el trineo baja a toda velocidad por el monte Crumpit. Así que optaron por algo más seguro. Gigantescas bolsas de vinilo inflable hechas por Creatable Inflatables que eran enormes pero livianitas, perfectas para rebotar sin matar a nadie. Con todo el botín asegurado, llega el momento en el que el Grinch intenta regresar a la cima del monte Crumpit, pero su cohete está sin combustible. Entonces entra en acción Max, el perro más leal del mundo, en una secuencia que Digital Domain bautizó como Max Mash. El plano clásico del perrito tirando el trineo hacia arriba por esa pendiente absurda es completamente digital, igual que ese ángulo dramático desde arriba donde Max colapsa justo cuando llegan a la cima. Y ya que hablamos de Max, debemos mencionar que Max en realidad fue una perrita. Sí, y se llamaba Kelly. Y lo curioso aquí es que la perrita era callejera y fue rescatada de una perrera 4 o 5 meses antes de empezar los rodajes. Y esto gracias a su talento, ya que ella era la mejor respondiendo a las órdenes del entrenador. Así que podemos decir que hasta ella se ganó su lugar en la película y fue uno de los personajes más amados. ¡Te amo! Y volviendo a los efectos, en el set hubo más magia práctica. El equipo usó tecnología tipo montaña rusa, 2 pistas de 20 metros instaladas en el pico de Crumpit. Una iba cuesta arriba para las tomas del esfuerzo de Max, la otra comenzaba en la punta y terminaba en un precipicio real. Para ocultarlas, Allen Hall cubrió todo con una capa gigantesca de nieve de espuma. El trineo se movía con motores hidráulicos controlados por joysticks, lo que permitía moverlo como si realmente Max estuviera tirando de él, o como si estuviera a punto de caerse al vacío. Cuando el trineo queda suspendido peligrosamente sobre el acantilado, el Grinch espera escuchar los lamentos de Villaquién, pero no, en lugar de quejas, escucha cantos. Y ahí le llega la epifanía. Su corazón, ese corazón arrugado que vimos en el monitor casero, empieza a crecer. El cielo oscuro se transforma en un amanecer gigantesco y hermoso. Y todo eso se logra con una vista virtual creada por Martha Shaw Mack. Pinturas de 22K por 8K que parecían ventanas hacia el mundo del Dr. Seuss. Para las tomas previas al amanecer, Mack mantuvo todo oscuro y triste para que el momento del sol fuera un estallido emocional. Brian Grill y su equipo ajustaron el color, movieron capas de nubes pintadas y corrigieron la luz a las tomas reales para que todo coincidiera con ese cielo dibujado. La culminación era un plano donde el sol se abre paso entre las nubes. Y estoy goteando. Y justo cuando el trineo empieza a caer y Cindy Lou aparece, el Grinch, renovado y motivado por su corazón agrandado, hace lo imposible para salvarla. Lo levanta sobre su cabeza de forma inhumana. Para los primeros planos colgaron el trineo desde el techo, pero para la gran toma reveladora, el trineo elevado sobre el mundo de Villaquién tuvieron que usar un trineo digital. Jim Carrey solo sostenía una rejilla azul en el set y el equipo después puso el trineo CGI encima. En ese momento heroico, la cámara se empieza a alejar en un plano helicóptero enorme y se ve todo el monte Crumpit, el valle, Villaquién y las cordilleras. Christine Lu compuso un montón de elementos digitales para hacer esta toma posible. Y lo curioso es que esta secuencia no estaba storyboardeada. Danny Plantek hizo una previsualización por intuición y Kevin Mack la mostró a Ron Howard y la amaron.
Pero la aventura no acaba ahí. El Grinch, reformado, decide devolver la Navidad bajando la montaña a toda velocidad. El plan original era usar más de 40 tomas filmadas en Utah, con un trineo real adaptado para la nieve. El problema, cuando llevaron el trineo de estudio, que tenía mecanismos tipo carrito de golf a las montañas, no se movía nada, ni un centímetro. Y solo tenían 4 días antes de rodar, así que pasaron la noche entera convirtiéndolo en un vehículo de caída libre. Ensancharon los esquís para que flotara en la nieve, instalaron una garra en la parte inferior que se clavaba para frenar y reforzaron todo porque el trineo pesaba más de 1 tonelada. También tuvieron que colocar generadores para mantener inflada la bolsa gigante del trineo, porque los motores normales se congelaban a 2.434 metros de altura. Para completar el caos, el conductor, Charlie Cranwell, tenía que manejar a ciegas escondido dentro de la bolsa inflable. Para eso instalaron cámaras delante y atrás del trineo. Y lo impresionante es que Charlie se volvió tan bueno manejándolo que los cineastas empezaron a pedirle maniobras cada vez más extremas entre árboles, entre rocas y bajando a toda velocidad como si fuera un rally navideño. Pero ¿saben qué fue lo más triste? Que solo unas pocas tomas de Utah terminaron en la película final. La mayoría presentaría elementos de pantalla azul en el primer plano, filmados en la plataforma de base de movimientos compuestos en fondos completamente generados por computadora. Aunque la idea inicial era filmar el trineo en la plataforma de movimiento y simplemente colocar atrás los paisajes reales de Utah, al final todo cambió. Para que el estilo visual fuera uniforme y calzara con la dirección artística, terminaron reemplazando esos fondos reales por un entorno completamente digital. Incluso las pocas tomas prácticas que sí llegaron al montaje final fueron modificados digitalmente para que encajaran con la versión virtual del Monte Crampit que creó Digital Domain. Básicamente el equipo tuvo que hacer algo poco común. En vez de adaptar los planos digitales al entorno real, adaptaron el entorno real al digital. Marcus Kurtz y Matthew Butler mapearon la luz, las nubes, las sombras y todo el comportamiento del clima a lo largo de las laderas virtuales del monte. Decidieron qué áreas estarían iluminadas por el sol y cuáles quedarían bajo sombras para que toda la secuencia tuviera un clima unificado. Del total de 44 planos del descenso, 12 fueron completamente generados por computadora. El trineo era digital, el monte era digital y hasta los personajes eran digitales. Y la interacción entre nieve digital y el trineo práctico también fue cuidadosamente diseñada. Para que la nieve pareciera golpear y derretirse en el trineo real, crearon un trineo CGI invisible que funcionaba como colisionador y luego hacían una pasada de partículas de nieve que chocaban contra ese modelo y después la renderizaban encima del trineo filmado. Esta técnica se usó más de 200 veces en la película, incluso en planos del Grinch saliendo de su cueva. Y finalmente el trineo llega a Villaquién. El Grinch es recibido con cariño y termina cortando la bestia asada como en el especial animado de 1966. Ese final era un espejo directo del clásico navideño que generaciones completas han visto cada año. Tengo novia. Y quizás por eso todos los artistas, técnicos y diseñadores sintieron que estaban participando en algo especial. Una película que podía convertirse en una nueva tradición navideña. Todo el equipo lo tomó así, un proyecto único en la vida. Y eso se siente en cada plano. Y sí, también se convirtió en un clásico imperdible de Navidad. Jim Carrey es increíble y cada chiste, tanto del idioma original como el del doblaje, es icónico e inolvidable. La película se cuidó al detalle como ya vimos, y cada centavo de los $123 millones de presupuesto se gastaron de manera correcta. Y es por eso que tras su estreno el 7 de diciembre del 2000, terminó recaudando $347 millones a nivel mundial y también terminó ganando un Oscar por mejor maquillaje. Así es, para el equipo del gran Rick Baker. Y con todo esto mencionado, bendiciones a todos y que pasen una feliz Navidad con todos sus seres queridos. Besitos donde lo quieran y